Hola, hola, perdón la tardanza, unos problemitas técnicos por ahí. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes. Saludos a todos, todas, todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Mi nombre es Jesús Núñez, docente de tiempo completo aquí en nuestra sede de Cuernavaca, y el día de hoy les tengo preparado un seminario sobre un tema que no es muy tocado en el ámbito de rehabilitación, pero que es importante que nosotros lo conozcamos porque es uno de las afecciones que pasan más frecuentemente en consulta, ¿vale? Que es el vértigo. Así que primero vamos a definir qué es vértigo. Hay diferentes definiciones de vértigo dependiendo de las instituciones que ustedes, las que ustedes citen o ustedes busquen, ¿vale? Como vértigo, nosotros podemos decir que se trata de una sensación ilusoria de desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que usualmente la persona que padece este tipo de afección lo que va a sentir es que se desplaza, que todo el lugar donde se encuentra está en movimiento cuando en realidad no lo está. ¿Vale? Este tipo de afección está asociada a síntomas auditivos del sistema vestíbulo-coclear, que es el sistema que se encarga tanto del sentido de la audición, pero también del equilibrio. Pero también puede estar asociado a alguna disfunción, alguna afección del sistema nervioso central, como centros encefálicos, donde se coordina, por ejemplo, el mismo sentido, pero ya viene de una cuestión mucho más interna. Así que el vértigo puede ser tanto una enfermedad como un síntoma, dependiendo de la causa y dependiendo de la estructura que está afectada, es pues obviamente la sintomatología y la duración que va a tener y obviamente el abordaje terapéutico de esta enfermedad. ¿Vale? Cuando hablamos de que el vértigo es un síntoma, estamos hablando principalmente de un tipo de vértigo que se va a encontrar dentro del sistema nervioso central. En cambio, cuando estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de que esta afección va a venir de una disfunción de las estructuras del sistema vestíbulo-coclear, o sea, de las estructuras que se encarga tanto del equilibrio como del sentido de la audición. Se categoriza el vértigo en dos formas principales, que es el vértigo central y el vértigo periférico. El vértigo central, como mencionaba antes, nos va a decir que hay algo que está afectando el sistema nervioso central, específicamente centros del cerebro. En cambio, el vértigo periférico nos indica que hay una afección pura y exclusivamente en el aparato vestíbulo-coclear, en los conductos auditivos que se encuentran como los que tenemos en la imagen. Aquí dentro de estos conductos vamos a tener diferentes células especializadas que van a ser sensibles a unos cristales que se encuentran dentro que se llaman otoconia. ¿Vale? La otoconia van a ser como unas piedritas, por así decirlo, que van a estimular las células de la pared de los canales auditivos del conducto vestibular, que nos van a decir justamente la posición de la cabeza y también van a estimular que los nervios que van a llegar a los centros auditivos del cerebro nos van a producir como tal audición, ¿vale? Entonces, este tipo de vértigo va a depender y va a tener diferentes sintomatologías. Cuando hablamos del vértigo periférico, estamos hablando de una afección del sistema vestibular que se va a encontrar en el oído interno, la estructura que vemos en la diapositiva pasada. En este tipo de vértigo nosotros vamos a tener síntomas como déficit en la audición, que es lo que nosotros conocemos como hipoacusia, o en síntomas, en casos más graves, corte total de la audición, o sea que la persona va a limitarse totalmente en este sentido, usualmente en solamente un lado. También vamos a tener otra sintomatología como el tinnitus o el zumbido, ¿vale? Ese sonidito que puede estar presente todo el tiempo, y también dolor en el oído, ya sea en la parte interna, pero usualmente más, que puede extenderse a la parte externa también. En cambio, cuando nos encontramos con el vértigo central, recordemos que aquí estamos hablando de ya una afección dentro del cerebro, dentro del encéfalo, ¿vale? Entonces, aquí lo que va a estar afectado va a ser la conexión directa que va a tener esta estructura con las otras estructuras del oído interno. Así que el oído como tal, el sistema vestíbulo-coclear va a estar intacto. Si no, lo que vamos a tener es un déficit informativo, un déficit neurológico que va a estar dentro de las estructuras cerebrales. En este tipo de vértigo vamos a tener otro tipo de sintomatología que va a ser mucho más grave y va a ser mucho más, ¿cómo decirlo?, incapacitante para la persona.
Aquí vamos a tener síntomas como déficit postural y déficit del equilibrio. Las personas que padecen vértigo central son usualmente personas que tienden a referir que toda la habitación se está moviendo, que el piso se mueve, y son personas que usualmente pierden el equilibrio muy fácil y son muy propensas a tener alguna caída, lo cual, pues hablando de ciertas personas, es muy riesgoso porque predispone a otro tipo de lesiones. También otros síntomas como visión doble, migraña, dolor de cabeza muy intenso, inclusive problemas de la deglución y problemas del habla pueden estar asociados a este tipo de vértigo porque ya hay una afección dentro de los centros encefálicos que codifican toda esta información que viene del exterior. Así que este tipo de vértigo es mucho más complejo, es más difícil de resolver y usualmente el abordaje es mucho más multidisciplinario y mucho más largo. Las personas que tienden a tener un déficit central tienden a tener una recuperación más lenta. ¿Ve? En esta diapositiva vemos justamente la división. ¿Qué estructuras son las que están dañadas o dónde vamos a tener la afección principalmente? Entonces, de su lado derecho, donde vemos las estructuras encefálicas, hablando específicamente del vermis cerebeloso, vamos a ver que las conexiones que llegan directamente con el aparato vestíbulo-coclear van a ir directo a estos centros que van a viajar a otros centros dentro del encéfalo. Justamente en estas partes vamos a tener los núcleos que reciben esta información y van a decodificar y van a enviar esta información a otros centros cerebrales para poder asociarse. Una de las estructuras más importantes aquí es el cerebelo, porque justamente estas conexiones pasan directamente por esta parte del encéfalo. Entonces, cuando tenemos una afección central, estas vías de conexión y de conducción van a tener un déficit. Así que toda la información que viaje y la información que salga no va a estar distribuida adecuadamente y por ende vamos a tener otras deficiencias, además de la acusia, sino déficits posturales y en el equilibrio, como ya lo veíamos, porque justo estas vías de conducción pasan por esta estructura, el cerebelo, que se encarga de ordenar y de organizar los movimientos coordinados y el tono postural. En cambio, por ejemplo, como en la parte izquierda, vamos a ver el sistema vestibulococlear, los canales semicirculares de la cóclea. Esto es donde vamos a tener la afección principal en el vértigo secundario o el vértigo periférico. Aquí vamos a tener como tal un déficit en las células que transmiten los impulsos nerviosos que viajan al cerebro. Entonces, mientras en uno tenemos una afección en las estructuras que decodifican el impulso, en el otro vamos a tener la afección en las estructuras que mandan el impulso. ¿Ve? El vértigo es una entidad que está relacionada a muchos tipos de patologías y afecciones, y dependiendo de esto también es el abordaje que nosotros tengamos. Dentro de los síndromes que más frecuentemente vamos a tener asociados a vértigo es el vértigo paroxístico benigno. El vértigo paroxístico benigno es principalmente una afección del sistema vestibulococlear y es uno de los principales síndromes y de las principales afecciones con las cuales nosotros vamos a tener este tipo de padecimiento. Tenemos otro tipo de afecciones y casos en los que están asociados, como por ejemplo en la toxicidad de ciertos fármacos, que esto se le conoce como ototoxicidad, y también de ciertas sustancias que van a provocar una deficiencia en las células dentro de los canales semicirculares. También, por ejemplo, puede estar asociada a traumatismos del cráneo, después de un traumatismo cráneoencefálico, que puede afectar las estructuras, ya sea que decodifiquen la información que llega del sistema vestibulococlear o los canales semicirculares del oído interno, ¿vale? También otro tipo de afecciones como ciertas infecciones que pueden afectar los canales semicirculares de la cóclea, parálisis vestibular, que esto puede ser secundario a un déficit central o por ejemplo secundario a un déficit nervioso, ¿vale? Síndromes como el síndrome de Meniere, por ejemplo, degeneración de la membrana otoconial, que es justamente una membrana que se encuentra donde está el tímpano. Entonces, muchas afecciones, muchos padecimientos están asociados que tienen el vértigo ya sea como causa o como enfermedad o como síntoma. Todo va a depender, obviamente, de cada paciente y de la estructura que está afectada. Y para esto va a ser el abordaje que nosotros tengamos. El vértigo actualmente es el síntoma más común en el mundo, siendo el tercero, ocupando el tercer lugar en los motivos de consulta externa en población trabajadora adulta. Está presente aproximadamente entre el 5 y el 10% de la población y afecta sobre todo a adultos mayores. ¿Por qué?
porque una de las cosas con las que está asociado el vértigo es en la deficiencia de los otocitos. Los otocitos son células especializadas que se encuentran en los canales semicirculares. Voy a regresar un poco. En estos como conductos que se encuentran en el oído interno, en esta parte que se llama la cóclea, ¿vale? Justamente en estos conductos vamos a tener células que son como vellosidades, que son los otocitos, que van a estar en contacto con estos cristales que habíamos mencionado antes. La estimulación de estas vellosidades en contacto con el roce de estos cristales va a mandar el impulso nervioso y va a como tal mandar va a estimular el sentido tanto de la audición como del equilibrio. Hagan de cuenta que es como de esos aparatos que utilizan los albañiles para medir que una superficie esté nivelada, es lo mismo que pasa dentro de este sistema, ¿vale? Cuando nosotros envejecemos, estos cristales se van a volver mucho más rígidos. Entonces, la sensibilidad y la fluidez que tienen dentro de los canales va a ser mucho menor, así que la estimulación de los otocitos va a ser deficiente y va a mermarse, y por ende, las personas que están que tienen ciertas décadas de vida van a tener un déficit en la audición, en el equilibrio, ¿vale? Porque está asociado a esto. El tratamiento habitual para los pacientes que padecen esta afección usualmente es farmacológico. De primera mano siempre se les dan fármacos para ver mejoría. Todo también va a depender a qué está asociado a esto. Si está asociado, por ejemplo, a una afección del sistema nervioso central como una secuela de un evento vascular cerebral, pues solamente se tiene que resolver eso primero y después tratar el síntoma. Entonces, usualmente los pacientes a los cuales se les recetan fármacos para tratar esta sintomatología, se les recetan antihistamínicos, fármacos anticolinérgicos para bajar la estimulación de las vías nerviosas que mandan el estímulo sensitivo, ¿vale? Y en algunos casos antiansiolíticos, ¿vale? Porque producen efectos parecidos a los anticolinérgicos. Y en casos severos, en caso de que los pacientes no tengan una evolución buena, se opta por la resolución quirúrgica, que en estos casos se opta por la descompresión o la resección del vestíbulo, o sea, de la parte que está afectada del oído interno, o en casos ya más graves, la resección del octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo-coclear, que manda la información justamente de la cóclea hacia adentro. Entonces, esto es en casos muy extremos donde el paciente tiene una incapacidad funcional muy grave, ¿vale? Y donde no hay resolución después de varios meses de tratamiento, ¿vale? Ahora, ¿dónde entra la rehabilitación? La rehabilitación vestíbulo-coclear está diseñada y enfocada específicamente para mejorar la conducción nerviosa que llega del sistema vestíbulo-coclear hacia las zonas del cerebro que decodifican esta información. Este tipo de rehabilitación fue diseñada desde la década de los 80 aproximadamente y se utiliza en gran parte para tratar tanto la sintomatología como las secuelas de alguna afección propiamente de la cóclea como de afecciones centrales que tengan como tal una afección, ¿vale? Tanto auditiva como del equilibrio. Este tipo de en un conjunto de ejercicios específicos del sistema vestibular y del sistema visual para maximizar la compensación del sistema nervioso. O sea, lo que nosotros aquí hacemos no es estimular como tal o no reparamos el daño dentro del sistema vestibular, sino lo que nosotros hacemos aquí es que al dar ejercicios y mediante la repetición de estos, estimulamos zonas del cerebro para que justamente se produzcan nuevas conexiones y suplan las funciones que ya están mermadas. En esto se basa este tipo de rehabilitación, en movimientos repetitivos y en maniobras sistémicas que van a estar dirigidos a eliminar o disminuir, dependiendo de la causa, los mareos que nos van a servir también a la par para estabilizar el control postural y el equilibrio del paciente. Entonces, estos son equilibrios específicos, ya sea de la cabeza o todo el cuerpo, también equilibrios posturales, ya sea segmentales o globales, para justamente mejorar la conducción y la plasticidad cerebral y producir mecanismos de compensación a nivel central. Entonces, ya sea que la afección sea periférica o sea central, estos ejercicios van enfocados para lo mismo. Y va a depender obviamente la causa donde nos encontremos con el origen de esta afección, que vamos a tener cierta efectividad en ciertos casos, ¿vale?
También involucran ejercicios visuales para mejorar la adaptación vestibular y ocular. ¿Por qué? Porque justamente estos dos sistemas, el sistema auditivo, el sistema vestibulocochlear y el sistema visual, es lo que mantiene, y son dos de los principales sistemas que nosotros utilizamos para mantener el equilibrio y mantener la postura. Centros postulares dentro del sistema nervioso central en el cerebro y la corteza cerebral tienen conexiones directas con estos sentidos que nos mantienen justamente nivelados en tiempo y espacio. Entonces, gracias a estos sentidos es que nosotros podemos estar sentados, andar, hacer mil y un cosas sin que nosotros perdamos el equilibrio y nos caigamos. Entonces, estos ejercicios están enfocados específicamente para estimular estos dos sentidos. Los beneficios de este tipo de ejercicios, uno es que es un método no invasivo, no se necesita introducir alguna sustancia o hacer algún procedimiento que traspase la piel. No necesitamos uso de medicamentos ni de fármacos, y a diferencia, por ejemplo, de algunos medicamentos que se le dan, no tiene efectos secundarios. Disminuye la sintomatología y los mareos en gran mayoría de los casos. Hay ciertos casos donde la rehabilitación vestibular no es tan efectiva, pero porque usualmente el síndrome viene por una afección central que tiene otro tipo de cuestiones mucho más graves. ¿Vale? Y uno de los beneficios también es que se ve mejoría en cierto porcentaje, dependiendo de la causa, en un periodo corto, aproximadamente entre la sexta y octava terapia, según algunos estudios de referencia, se ve la mejoría en la sintomatología de los pacientes. ¿Vale? Y en la mayoría de los casos solamente se requiere una sola sesión o una sola intervención para orientarle los ejercicios que mejor le vengan al paciente, dependiendo de la gravedad de su afección. Esto obviamente tiene que ser previo a una evaluación específica donde se realizan diferentes pruebas y diferentes encuestas y escalas donde nosotros vemos el grado de afección y el grado de disminución funcional que tiene cada paciente, ¿vale? También dependiendo si es vértigo periférico o vértigo central, nosotros enfocamos como tal los ejercicios en este caso. Y esto mejora las actividades de la vida diaria de nuestro paciente porque es donde usualmente el paciente tiene más disminución, ¿vale? Más repercusión. Dentro de los ejercicios que más se utilizan en pacientes con vértigo tenemos diferentes protocolos. De los más utilizados son protocolos creados por terapeutas como Carbon-Coxie, desarrolló unos ejercicios tanto de seguimiento visual como de posicionamiento postural, tanto del nivel cefálico como a nivel del torso, donde se estimulan justamente todos los mecanismos de plasticidad cerebral. Estos son los ejercicios que más se utilizan en la clínica, que tienen buena efectividad. La cosa es que no se vienen también en, por ejemplo, pacientes que tienen déficit posturales muy graves, ¿vale? Casi siempre al inicio de las sesiones los pacientes lo que tienen es un aumento de la sintomatología, que conforme se mantenga la repetición y se mantenga como tal... ¿cómo se dice? El paciente sea progresivo en sus ejercicios y sea constante, se provocan los mecanismos de plasticidad cerebral que disminuyen la sintomatología. Pero es muy frecuente que los pacientes en las primeras 2 o 3 sesiones siempre refieran un aumento de la sintomatología, que si el paciente prosigue con esto, tiene que bajar y nivelarse. ¿Vale? Tenemos otro tipo de ejercicios como los ejercicios para el reflejo vestibulocular. Este tipo de ejercicios son ejercicios más sencillos que usualmente se utilizan para pacientes que tienen más sintomatología, que usualmente tienen una sintomatología de desplazamiento más grave, ¿vale? Que tienen que tener mareos, que son ejercicios más sencillos donde solamente se involucran movimientos de la cabeza. El paciente, como se puede ver en la imagen, mueve la cabeza en diferentes posiciones para estimular justamente la plasticidad por la movilidad de los otocitos, ¿vale? También se involucran movimientos solamente oculares, por ejemplo con espejo, donde el paciente tiene que seguir su reflejo, ¿vale? Y solamente mueve la cabeza. Estos ejercicios se dosifican dependiendo del grado de afección de cada paciente. No hay un número de repeticiones estándar, sino que es dependiendo del estado personal de cada individuo. Y tenemos otro tipo de ejercicios que son parecidos a los ejercicios que vimos en el primer protocolo, ¿vale? Pero estos son más sencillos y esto solamente se utiliza para pacientes, por ejemplo, que tienen déficit o un poquito más restringida la movilidad, que estos son ejercicios de Brad y Daroff.
Los ejercicios de Brandt y Darrow se utilizan principalmente para estimular las reacciones posturales del paciente y mejorar como tal las actividades que involucran pasar de un plano de sedestación a un plano de bipedestación a un plano de en estar recostado, ¿vale? Entonces, todos estos ejercicios, estos protocolos, encontramos más, se utilizan para tratar ya sea vértigo periférico o vértigo central. Todo va a depender obviamente de la causa y la efectividad de estos ejercicios van a depender directamente de qué es lo que está provocando el vértigo, ¿vale? Esto, además de la terapia farmacológica que va a tener el paciente, tiene gran efectividad y como mencionábamos antes, en un periodo relativamente corto de sesiones vamos a ver mejoría en la sintomatología del paciente, ¿vale? También tenemos otro tipo de protocolos y dispositivos y métodos que se pueden utilizar, como por ejemplo pacientes que tienen ejercicios con realidad virtual, ¿vale? Y demás ejercicios, por ejemplo, que se utilizan los terapeutas ocupacionales con el seguimiento de ojo humano, que ayudan, por ejemplo, a disminuir sintomatología, también dependiendo de dónde el paciente tenga más limitación, ¿vale? Entonces, esta es una introducción nada más de este tipo de rehabilitación, que es una rama de rehabilitación que no todos conocen. Muchas de las personas que padecen vértigo piensan que no hay nada que se pueda realizar, cuando en verdad hay una opción terapéutica muy grande y muy efectiva que nosotros como rehabilitadores podemos utilizar con nuestros pacientes y los podemos orientar y disminuir los efectos adversos que tiene la farmacoterapia y evitar que el paciente transite y empeore en su estado, ¿vale? Entonces, sin más que agregar, espero que haya sido claro la presentación de hoy. No sé si tengan alguna duda o pregunta, ¿vale? Entonces déjenme revisar si no tenemos alguna duda o pregunta en redes sociales para contestarla. Estamos viendo si nos dejan una pregunta en línea, ¿vale? Ahora recuerden, esto es solamente una ponencia introductoria. Si quieren saber más de esto, tenemos que dedicarnos un poco más al estudio, ¿vale? Y si un paciente o tienen algún conocido, conocida y que tenga alguna afección, pues siempre es prudente citar y ir a consulta con un especialista, ¿vale? De preferencia un rehabilitador que ya tenga experiencia trabajando con esto. Pues parece que no tenemos ninguna pregunta, ¿vale? Entonces les mando un saludo a todos, todas los que nos están sintonizando. Espero que esta haya sido una ponencia ilustrativa para todas aquellas personas. Y como siempre, un saludo enorme donde sea que nos estén sintonizando.